Pastor Fernando, no sé si está ya en línea. ¿Cómo está, Pastor? No sé si nos ubica. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Un privilegio tenerle aquí con nosotros. Les escucho perfectamente. Si puede hablar. Le escuchamos, por favor. Le escuchamos, por favor. Saludos, bendiciones a todos, un abrazo a la distancia. Gracias, Pastor Patricio, gracias, Juan, por el tiempo de adoración también. Precioso tiempo. Amén. Bueno, muy honrado por esta invitación que me hacen de poder unirme a la distancia a todos ustedes. Si bien no puedo disfrutar del desayuno quiteño, espero hacerlo algún momento. Sí, me pude tomar una taza de café mientras participaba también de la reunión. Qué bueno es el Señor y qué hermoso que ustedes tomen tiempo para poder reunirse y compartir, poder alimentarse, ¿verdad? De eso que todos necesitamos como cuerpo, que es no solamente la coinonía, la comunión, sino también el poder sentir el amor del Señor a través de los otros hermanos. Gracias, qué hermosa oportunidad. Como dijo el pastor Patricio, sí, me estoy conectando desde mi casa en Estados Unidos. Me presento, mi nombre es Fernando Orihuela, soy pastor boliviano, vivo en Estados Unidos hace cerca de 8 o 9 años. Básicamente el Señor nos guió a movernos. Llevo en el ministerio cerca de 38 años, sirviendo no solamente en el ministerio pastoral, sino en todo aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Hace varios años ya, el año 2006-2007, el Padre nos habló a mi esposa y a mí de que venía un tiempo para dejar nuestro país, porque Él tenía una tarea para nosotros. Y bueno, fue el año 2012 que nos tocó salir y bueno, vivimos un año en Chile, vivimos otro año o casi un año en Argentina y luego terminamos aquí, en este país, buscando entender qué era lo que Dios quería con nosotros, porque pues nosotros teníamos un ministerio muy bueno en La Paz, con colegio, con una fundación, con todo, digamos, lo que uno pudiera esperar. Pero el Señor nos pidió dejarlo porque había una tarea por hacer. Y eso ha marcado un cambio tan grande en nosotros porque pues en estos años nos hemos visto recorriendo muchas naciones, haciendo algo que hoy día, cuando lo miro, me doy cuenta que pocos lo están haciendo y entiendo también la urgencia del Señor. Bueno, voy a compartir con ustedes, agradecido al Señor también, como digo, por la oportunidad que me dan de poder transmitir algo de lo que el Señor nos ha dado. Espero que me estén escuchando bien, yo ya no los puedo oír, pero si hubiera algún problema, le pido a los hermanos que me lo hagan saber, por favor, por interno, ¿sí? La primera vez que yo estuve en Ecuador fue en junio del 2010. En esa oportunidad el Señor me pide ir a tratando de ubicar pastores para anunciarles que venía un tiempo muy difícil. Unos 2 años antes, 3 años antes, el Señor nos permitió empezar un proceso con otros pastores de Colombia para empezar un proceso de asegurar el territorio. Para ese tiempo Colombia estaba pasando una ola de violencia muy, muy grande, tal vez algunos se acuerdan, con muchos problemas con las FARC, con grupos paramilitares y obviamente con los cárteles de la droga. Pero los pastores en Colombia en el año 2008 dijeron, vamos a hacer algo. Entonces empezó un proceso que
sabíamos iba a traer repercusiones para los países limítrofes, en este caso para Venezuela y para Ecuador. Entonces el padre me pidió ir a Ecuador y alertar a los pastores de que venía un tiempo difícil y de que deberían afirmar las fronteras para preparar la nación, para poder estar atentos a lo que iba a suceder. Yo creo fervientemente que Él siempre nos anticipa lo que va a venir. Creo que la iglesia tiene la oportunidad de leer el periódico de mañana, pero muchas veces por estar metidos en labores eclesiásticas, por estar muy enfocados en atender a la gente en la congregación, cosa que está bien, pero muchas veces nos descuidamos de ese estar atento a lo que está pasando en nuestro país o en otros países. 10 años después de esa primera visita, puedo ver un Ecuador golpeado con mucha violencia, con mucha inestabilidad, no solamente a nivel político, sino también a nivel de la seguridad ciudadana, con fronteras vulneradas y con una penetración de los cárteles muy importante en muchas ciudades de Ecuador. El asunto es qué puede hacer la iglesia frente a esto. Por muchos años, la iglesia ha presentado un evangelio escapista, ¿verdad? O sea, acepta a Cristo, nos vamos pronto, o Cristo viene pronto, y ya, ¿qué importa con lo que pasa aquí, verdad? Simplemente prediquemos, llevemos almas al Señor y punto. Pero lo cierto es de que si hay alguien que puede hacer algo en un país es la iglesia. Y voy a explicar brevemente lo más rápido que pueda por qué es la única institución que puede hacer algo para cambiar. Esto no es una precisión personal, es un principio en la palabra del Señor. Y estos años yo he podido ver qué pasa cuando la nación, cuando la iglesia de una nación se pone de pie y dice vamos a hacer algo, o cuando simplemente lo ignora y decide quedarse en lo que siempre está. Repito, no es malo atender a la gente, no es malo dedicarnos a la iglesia, pero hay una responsabilidad que Dios nos ha dado con nuestras ciudades, con nuestro país. Y más allá de que lo que esté pasando en una ciudad va a terminar per se afectando al propio país y a la propia iglesia, lo cierto es de que hay un criterio de responsabilidad que es el que Él ha puesto sobre nosotros y sobre el que quiero reflexionar con todos ustedes. Quiero hablarles acerca de el principio de autoridad. Y esto es esencial porque para poder hacer cambios, para poder lograr ejecutar alguna transformación en un lugar, se requiere primero recuperar nuestra comprensión de lo que es la autoridad. Y en segundo lugar, entender cómo nosotros podemos ganar autoridad. Esto es algo vital, ¿sí? Partimos de una premisa que todo lo que pasa naturalmente, primeramente pasa espiritualmente. En pocas palabras, lo que es visible hoy en la vida de una persona, en una iglesia, en una ciudad, primero es el reflejo de algo que espiritualmente está sucediendo. Quiero empezar rápidamente con algunos versículos. Me he tomado el cuidado de poner versos para que todos puedan verlo, leerlo muy rápidamente, leerlos y no tengan que gastar tiempo buscándolos, ¿vale? Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que entendemos en la palabra es la autoridad. Lo primero es entender lo que dice en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Este es básicamente el primer versículo en Génesis 1 que tiene relación con el hombre. Y aquí hay algunas palabras que yo quiero rescatar muy rápidamente. La primera es imagen. Por favor, guarden esta palabra en su corazón porque es muy importante.
El hombre fue hecho a imagen de Dios. Dice conforme a nuestra semejanza, es otra palabra importante. Y luego dice ejerza dominio. Ahora, este dominio es claro, es efectivo, es directo, porque es un dominio sobre todo el entorno en el cual está operando Adán. Em, en el versículo 28 del mismo capítulo dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Otra vez aquí en el versículo 28, lo que sería el primer mandamiento del hombre, es la primera vez en que Dios se dirige al hombre, le habla de que él sea fructífero, de que él se multiplique, de que llene la tierra e inmediatamente aparece el ejercer autoridad, que la sojuzgue y que se enseñoree. Entonces, tiene que haber algo importante detrás de la autoridad, ya que vemos tanta insistencia de Dios en estar enfocando nuestra mirada en torno a la importancia de entender lo que Él nos ha concedido. En este pasaje, en el versículo 28 que acabo de leer, van a darse cuenta que aparecen 5 factores muy importantes, ¿sí? Nos habla de dominar, de fructificar, de multiplicarnos, de llenar la tierra y de sojuzgarla. Cada uno de estos temas de por sí nos podrían tomar un par de horas entenderlo. La palabra dominio es en sí, es una palabra que expresa no solamente autoridad, sino tiene que ver con el hecho literal de gobernar. Ahora, el asunto en cuestión es de que el gobierno no es algo que la iglesia ha entendido correctamente. Yo llevo más de 20 años entrenando a la iglesia en el cambio de paradigmas. Gran parte de la teología que hemos recibido es una teología adulterada, em, manipulada por el pensamiento griego. Pocos pastores saben y se dan cuenta de que nosotros hemos recibido una teología agustiniana, hemos recibido una teología que si nosotros la miramos desde el objetivo de la palabra de Dios, ha sido cambiada, no solamente por San Agustín, sino por otros teólogos católicos que en el fondo, si yo les mostrara el contenido curricular de un seminario católico con el cual se forman los sacerdotes, verían ustedes que la diferencia con el currículum de un seminario evangélico es casi mínimo. Y se los digo con mucha experiencia, básicamente porque tengo un doctorado en teología, tengo una maestría en educación, he trabajado en diseño curricular eh, y sé de que ha habido un proceso de mezcla, de infiltración muy tenaz. Y uno de los temas más destruidos es precisamente el tema del gobierno de Dios. Entonces, se nos ha preparado a nosotros como iglesia a ser siervos, no nos han formado para gobernar. Entonces, no es extraño que en una oficina uno encuentra que la que hace el café es cristiana, quien limpia la oficina es cristiano, la secretaria recepcionista es cristiana, pero los gerentes, los ejecutivos son masones, son católicos, son Agnus Dei, son agnósticos. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido toda una penetración, digamos, en la estructura implícita de pensamiento de la iglesia, en la construcción de la cosmovisión, que nos ha hecho entender de que el gobierno no nos corresponde. Y no estoy hablando de incursionar en la política o empezar a pensar en un partido político cristiano. Errores como esos se han visto muchas veces porque Dios no nos ha pedido que afectemos el medio con las herramientas que el mundo tiene, sino con las herramientas que Él nos dio. Pero en fin, uno, por eso les digo que cada uno de estos temas podría desglosarse mucho. El tema, por ejemplo, de la multiplicación, el punto 3.
multiplicación es un principio básico de supervivencia. Es decir, por ejemplo, hoy día en Europa, quienes están conquistando Europa son los musulmanes. Y no lo están haciendo a través de teología, ni levantando mezquitas, ni a través de atentados terroristas. Lo están haciendo básicamente teniendo hijos. Es decir, hoy día van a tener ustedes dos realidades. Van a tener poblaciones europeas con ciudadanos europeos que no tienen hijos o no quieren tener hijos, y si tienen un hijo, apenas tienen uno, versus una cantidad de inmigrantes africanos, la gran mayoría musulmanes, que llegan a Europa y tienen mínimo 6, 8 hijos. Estadísticamente, para que un pueblo pueda sobrevivir, necesita tener una tasa de crecimiento de 2.5 hijos por lo menos. Es decir, una nación donde la gente se ha acostumbrado a no tener hijos, muy propio de la cultura europea, frente a una inmigración musulmana que tienen hijos pero por montones, la consecuencia es muy sencilla. Hoy día ya tenemos en Londres un alcalde musulmán, ya tenemos barrios musulmanes, tenemos la mitad de París ya tomada por musulmanes, y ya Suecia es un terreno perdido. Holanda se ha dicho que en los próximos 15 años va a ser un estado musulmán. Y probablemente la realidad es que en unos 30 o 40 años Europa va a ser un continente musulmán. Y no porque ellos han conquistado con las armas, sino simplemente han cumplido un principio bíblico, que es el de la multiplicación. Entonces, hoy día van a darse cuenta que una de las crisis más fuertes que hay con los jóvenes, inclusive cristianos, es no querer tener hijos. Entonces, este principio que les estoy mostrando, el punto 3, multiplicación, es un principio de crecimiento de Dios y de supervisión, de subsistencia, de supervivencia cultural. Entonces, cada uno de estos puntos son claves para entender lo que Dios quiso hacer. Ahora, ¿cuál era el diseño con el que Dios crea al hombre? Básicamente, que a través de Adán, él iba a gobernar sobre su creación. Ese es el principio muy sencillo. Dios no quiere gobernar su creación solo. Él quiere gobernarla a través de Adán. Pero ustedes conocen la historia de Adán, ¿cierto? Ustedes saben que lamentablemente Adán pecó. No voy a hablar de eso porque ustedes lo conocen muy bien, todo lo que pasa en Génesis 3. Simplemente hago referencia a un versículo que es el 17, donde dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Noten ustedes algo muy tremendo. La creación no pecó, los árboles no pecaron. Quien peca es el hombre. Pero cuando peca Adán, todo lo que está debajo de él, todo lo que está bajo su supervisión, bajo su autoridad, queda bajo maldición. En pocas palabras, el deterioro ecológico no es básicamente por la contaminación, porque estemos quemando petróleo o porque estemos haciendo mal uso del ecosistema, cosa que probablemente estamos haciendo, sino que lo que contamina la tierra es el pecado del hombre. Y eso es algo que dice luego la palabra en Deuteronomios. Cuando Dios despoja a los habitantes de Canaán para que Josué pueda entrar, le dice, yo echo delante de ti esta gente porque ellos han contaminado la tierra, porque ellos la han maldecido. Y sabes, si tú haces lo mismo, yo te voy a echar también a ti. Entonces, es interesante, ¿sí? La creación, la ecología está siendo dañada, no por los contaminantes únicamente. Lo que realmente daña la, la la creación es el pecado del hombre. Y la referencia más directa la tenemos precisamente en Génesis 3:17, cuando vemos que fue el pecado de Adán y Eva el que maldijo la creación. Ahora bien, yo hago una referencia rápida, me voy hasta Romanos 8:29 para hacerles notar algo muy interesante, ¿sí? Pablo está hablando y dice, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él, está hablando de Cristo, primogénito entre muchos hermanos.
La palabra que quiero aquí que noten, por favor, es la palabra imagen, que les pedí que por favor guardaran del versículo de Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen. ¿Recuerdan eso? Y a su semejanza. Bueno, me voy a quedar con la palabra imagen para no confundirlos ni gastar mucho tiempo. Es interesante que Pablo dice de que Él nos ha predestinado a ser conformados a su imagen. Porque ¿qué pasó? Cuando Adán y Eva pecaron, más allá de que van a ser echados del huerto, más allá de que la creación queda bajo maldición, pasa algo muy tremendo. Sí, pasa algo muy tremendo. Ellos pierden la imagen que tenían de Dios. Para entenderlo correctamente, la creación, que es algo vivo, eso incluye animales, plantas, reino mineral, en fin, responde a Dios porque es su creador. Cuando Dios pone a Adán de por medio, la creación se sujeta a Adán solo por una razón, porque Adán trae la imagen de Dios. Cuando ve a Adán, ve a Dios. Cuando Adán peca, él pierde la imagen de Dios. Entonces la creación inmediatamente desconoce a Adán. Él tiene que trabajar ahora para poder vivir. Antes no. Antes la creación lo sostenía, lo mantenía. Dios lo puso en un huerto que tenía 4 ríos, que tenía riqueza. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué tiene ahora que trabajar con el sudor de su frente ganar el pan? Porque la creación ya no lo reconoce. Entonces Pablo dice algo muy tremendo en Romanos 8:29. Dice que Él nos escogió para ser conformados. Permítanme parafrasear esa palabra, para recuperar la imagen de su Hijo. En pocas palabras, nosotros hemos hecho un evangelio que gira en torno al pecado, es decir, Cristo ha venido a salvarnos del pecado, que es absolutamente cierto. Pero eso solo es una parte de la moneda. El otro lado de la moneda, tan importante como el primero, es de que debemos recuperar la imagen con la que Dios creó al hombre. Eso es tan importante como enseñarle a la gente que ya no debe pecar. Entonces, ¿cuán consciente es la iglesia de eso? ¿Cuán consciente es el creyente de que tiene que construir dentro de sí la imagen de Cristo? ¿Esto se da de manera automática? Simplemente por decir, sí, yo confieso mis pecados, he hecho esto y ya tengo la imagen. Si es así, ¿por qué después de ser salvo todavía peco? Si es así, ¿por qué después de ser salvo el índice de deserción, de volver atrás a los pecados es tan alto? ¿En qué momento yo puedo decir que tengo la imagen del Señor? Cuando muera y me voy con Él, ahí sí tengo la imagen. Si tengo la imagen ya, ¿por qué la creación no me está reconociendo? O si soy creyente y me doy cuenta que todavía no tengo la imagen de Cristo formada en mí, ¿qué debo hacer para que esto se forme? O sea, esta pregunta es muy fuerte. Entiendo que esta reunión, este desayuno, esta convocatoria que ustedes tienen es para pastores. Pues este es un tema que los pastores debemos hablar. Es un tema crucial, porque Pablo dice que tenemos ser conformados a la imagen del Hijo. Y solo ese tema les puedo asegurar que nos tomaría un par de horas porque es muy profundo y es uno de los temas centrales del mensaje paulino. ¿Recuerdan ustedes este pasaje de Segunda de Crónicas 7? Es uno de los más conocidos de la iglesia. Dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo no sé si en Ecuador, pero en muchos países, en la Marcha para Jesús, en reuniones masivas donde se quiere predicar el Evangelio, se pone este versículo como que diciéndole a la gente, oigan, si ustedes
invocan el nombre del Señor, ¿verdad? Ta, 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 ta. Pero si ustedes se dan cuenta, este versículo no está dirigido a los que no son creyentes o a los que no son pueblo de Dios. Este pasaje está dirigido a los que son creyentes. Entonces Dios le está diciendo, si se humilla mi pueblo, quiere decir que su pueblo puede no estar humillado, ¿correcto? Luego dice, sobre el cual es invocado mi nombre. Y oran, y buscan mi rostro, y se convierten. Es decir, ¿hay pueblo de él que no está convertido? Repito, esto no es para los no creyentes, este es un verso para los creyentes. Y se convierten de sus malos caminos. Oiga, pero estamos hablando del pueblo del Señor. No estamos hablando de los no creyentes, porque dice se convierten de sus malos caminos. ¿Acaso no se convirtieron ya? Mis hermanos, ¿ustedes tienen idea del porcentaje de creyentes y pastores que son adictos a la pornografía? ¿Ustedes tienen idea de los números que muestran la cantidad de fraudes que cometen gente que dice ser creyente? ¿Es posible que los que son su pueblo están andando en malos caminos? En el libro de Apocalipsis es interesante cuando Dios juzga a Babilonia, le habla a su pueblo y le dice, salid en medio, pueblo mío. O sea, Él tiene un pueblo en Babilonia. A veces tenemos una idea muy fantasiosa de lo que es la iglesia. La gran mayoría de creyentes tienen muy serios problemas. Cada año hay una cantidad de pastores muy significativa que se suicidan por depresión. Estoy hablando de gente que predica a Cristo, que predica la salvación. Yo tengo los datos, ¿sabe? Y son muy significativos. Empezando en Estados Unidos, terminando en las naciones de América, cada año un porcentaje muy significativo de siervos de Dios se suicidan, dejan el ministerio, caen en problemas de inmoralidad sexual, tienen problemas con la justicia por mal uso de fondos. Entonces, el Señor aquí está diciendo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se convierte, dice, entonces yo iré desde los cielos y miren, dos consecuencias. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Les pregunto, ¿en este momento podríamos decir que Ecuador está sufriendo como tierra? ¿Qué está pasando en Guayaquil con la violencia? ¿Qué está pasando en Quito? ¿Por qué ha habido el terremoto en Esmeralda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Podríamos decir que la tierra ecuatoriana está herida? Mis hermanos, ustedes saben eso mejor que yo. Yo no puedo, yo no quiero en este momento eh, hablar de algo que ustedes conocen más de cerca. Ustedes saben cómo ha cambiado la situación de Ecuador en los últimos 10 años, a nivel de la inseguridad, a nivel de la violencia y aún podríamos decir de la inestabilidad del gobierno. Entonces, ¿a quién Dios lo señala cuando se presenta algo así? ¿A la gente del mundo que no tiene su imagen, que no tiene autoridad? ¿O a aquellos que lo conocen o que dicen conocerlo, pero que no caminan en sus caminos, que no se humillan, que no se convierten? Entonces resulta que en el fondo hoy día estamos enfrentando un problema que no es nuevo, ¿sí? Tenemos que reevangelizar a la iglesia.
porque gran parte de ella se ha convertido a través de un rito mental, de hacer una oración que ni siquiera la hace él mismo. Una persona que ni lo conoce le hace repetir una oración. eh, y en el fondo, lo que realmente pasa en el corazón de esta persona, solo Dios lo sabe. Pero definitivamente hay una gran cantidad de cosas que están pasando en nuestras ciudades y la iglesia tiene un punto de responsabilidad muy tremendo. Si ustedes ven en el libro de Génesis, más adelante en el capítulo 6, por ejemplo, esta es la razón, o esta es una de las razones por las cuales Dios manda el diluvio. Dice que vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y dice el verso 6, sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió. Y dijo Elohim, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia y al reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. Y la consecuencia de eso básicamente va a ser el diluvio. Ahora, cuando el diluvio pasa en Génesis capítulo 9, cuando Noé sale del arca, dice en el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Verso 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, verso 7, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Pueden ustedes notar alguna referencia, alguna relación entre este pasaje y lo que Dios le dice a Adán en Génesis 1:28? ¿Ven ustedes que hay palabras que se repiten como fructificad, multiplicaos, llenad la tierra? ¿Pueden ver ustedes que se habla de eso? Entonces, lo que Dios trató de hacer con Adán y el pecado lo estorbó, luego lo empieza o lo intenta hacer con Noé después del diluvio, sí, lo vemos muy claramente cuando Dios a través de Noé busca restaurar la creación, pero nosotros sabemos que tampoco eso funcionó muy bien porque luego en el capítulo 11, ustedes saben que los hombres deciden levantarse contra Dios, los descendientes de Noé deciden fundar Babel y levantarse contra Dios para hacerse un nombre, ¿verdad? Es un pasaje que ustedes lo conocen claramente. Entonces, después de eso, vemos que Dios llama a Abraham, eso está en el capítulo 12, versos 2 y 3, donde le dice que haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Volvemos al tema tierra, responsabilidad, bendición, transmisión de responsabilidad y vemos que Dios trata a través de Abraham, esta vez, bendecir a toda la creación. Ahora, el propósito de Dios se ve estorbado también porque van a darse cuenta ustedes que los que nacen de Abraham, estoy hablando de toda la casa de Israel, al final no quieren nada con el resto de la humanidad, ellos se bendicen solo entre ellos, Dios va eh, caer sobre ellos, los va a esparcir en las naciones de la tierra para que puedan de esa manera bendecir otros pueblos, pero todo lo que fue la operación Israel no fue algo que bendijo a Dios ni digamos cumplió el propósito al final. Entonces, vemos rápidamente que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Eso falló. Luego Dios manda el diluvio para destruir su creación por la maldad del hombre y a partir de eso hace un reseteo de la creación, pero también eso falló, lo vemos en Babel. Y luego Dios expulsa a los moradores de Canaán por sus maldades, Levíticos 18:25, pero al final Israel también se corrompe. Ustedes conocen lo que pasa en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, cómo apenas un par de reyes, digamos, superan el promedio de la maldad. La gran mayoría de ellos son gente corrupta, es gente idolátrica, inmoral, que termina ofendiendo a Dios en todo. Consecuencia de eso es de que ellos van a ser esparcidos.
Ahora, Dios empieza un proceso de recuperación precisamente cuando Él envía a su Hijo. Y es interesante porque este versículo que está en San Juan capítulo 1, 11 y 12, para mí es nuestro nuevo Génesis, ¿verdad? Y de hecho el capítulo 1 de Juan tiene mucha relación con con Génesis 1. Ustedes van a ver de que Dios empieza a reordenar la creación en Génesis 1:3 cuando dice Dios y dijo Dios sea la luz. Y vemos que Juan empieza hablando de la luz, ¿verdad? De la luz verdadera que era Cristo. Bueno, ¿qué es lo que dice Juan 1, 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Noten ustedes que aquí el indicador de haber recibido a Cristo es básicamente tener autoridad. La palabra potestad, sí, tiene que ver con dunamis, tiene que ver con autoridad. Dice, les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Es interesante que apenas se habla de que quienes fueron los que lo recibieron, ellos recibieron autoridad. O sea, Dios está tan empeñado en que nosotros tengamos autoridad, que lo primero que aparece cuando Él nos habla de esto es precisamente este punto. Si ustedes leen Mateo, se van a dar cuenta de que la primera vez que Él reúne a los discípulos, cuando aparece la primera lista de discípulos, lo primero que Él hace es darles autoridad. Estoy refiriéndome a Mateo 10. Vean ustedes lo que dice el versículo 1. Y después de llamar a sus 12 discípulos, miren ustedes, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y es ahí en el versículo 2 y 3 que recién aparece por primera vez la lista de los discípulos en el Evangelio de Mateo. Vuelvo a leer el texto. Después de llamar a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Les dio una clase de discipulado, les enseñó acerca de los principios de la fe, les habló acerca de las 4 leyes espirituales. No hizo nada de eso. ¿Saben qué hizo? Les dio autoridad. ¿Para qué? Sobre todo espíritu inmundo, para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Probablemente la delegación de autoridad es lo que más le cuesta soltar al pastor. Tenemos miles de creyentes en el mundo que todavía le piden a su pastor que les oren, que bendigan su trabajo, que oren por su familia, por la conversión de sus miembros. Tenemos gente años congregada en una iglesia que nunca descubrió la autoridad que Dios le ha dado, que apenas tienen problemas, van corriendo al pastor diciéndole, pastor, estoy en un problema, ore por mí, ayúdeme. Cuando sería más fácil que ellos entiendan y descubran la autoridad que Dios les dio. ¿Con cuánta frecuencia les enseñamos a la gente a usar la autoridad de Dios? Muchas veces es más fácil crear un grupo de gente que depende de nosotros, pero Dios no quiere que la gente dependa de los pastores ni de los profetas. Dios quiere que la gente dependa de su Espíritu Santo. Él quiere que sus hijos sepan usar su autoridad. Él ha establecido ministerios no para hacer a la gente dependiente. Cada uno de ellos obviamente tiene una tarea. Los pastores tenemos que enseñar, los maestros tenemos que enseñar y formar, eh, en fin, los profetas, y cada ministerio tiene una razón de ser. Pero la autoridad no viene por ser yo pastor o ser apóstol o ser lo que fuera. La autoridad viene por encontrar mi identidad en Dios. Y este punto es determinante para poder sanar la tierra. En pocas palabras, miles de creyentes en Ecuador, por decirlo, no van a poder operar un cambio en la tierra que unos pocos hijos que entienden que son hijos, que entienden cómo usar la autoridad de Dios, pueden provocar.
Se los pongo de esta forma. Eh, Imaginemos una ciudad cualquiera. ¿Estamos? Piensen en cualquier ciudad de Ecuador. Y menciono Ecuador porque, bueno, estoy hoy día conectado con Ecuador. Yo les pregunto, pensemos en Guayaquil y, y les digo, bueno, la problemática de Guayaquil en este momento es la violencia, el crecimiento del narcotráfico. Entonces la pregunta inmediata que hago es, ¿qué tiene que hacer la iglesia para poder frenar esto? Y debería tener una respuesta, porque si yo no tengo la respuesta, ¿quién la tiene? El gobierno no la tiene, créanme que no la tiene. Se lo digo con la experiencia de haber visto en muchos países esto. Los políticos no la tienen. Entonces, ¿no será que el Espíritu Santo sí nos puede ayudar a hacernos entender qué es lo que está pasando y cómo podemos frenar ese asunto? Si el Espíritu Santo no nos lo puede decir, ¿quién puede? ¿Acaso Él no dijo, el Señor, que cuando Él venga nos iba a enseñar todas las cosas? Entonces, a veces nosotros caemos en este error. Señor, toca Guayaquil. Señor, saca a los bandidos, saca a los malos. Señor, levántate contra ellos. No me he entendido. Dios creó al hombre para que el hombre lo haga. O sea, si Dios lo tiene que hacer, ¿por qué Dios le da autoridad al hombre? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si Dios va a hacerlo, ¿por qué le da autoridad al hombre? Y no es la única vez que lo hace. Vez tras vez, Dios le da autoridad al hombre para que, en el caso de lo que acabo de leer, Mateo 10, Jesús iba a sanar a la gente. Y si ustedes leen los evangelios, en el ministerio de Jesús, Él sanó muchísima gente, echó espíritus inmundos de la gente, ¿verdad? Y predicó el evangelio. Pero también lo hicieron los discípulos. Jesús no quería hacerlo solo, quería que lo hagan los discípulos. Y es interesante porque en este mismo capítulo, más adelante, Él va a enviar a los discípulos a hacerlo. Y dense cuenta que en ese momento ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo de Pentecostés, pero ya el Señor los envió a hacerlo. Si nosotros dijéramos a la iglesia de Guayaquil, de Quito, de cualquier ciudad, eh, salgan y sanen la tierra, ellos sabrían qué hacer. Sabrían cómo expulsar los espíritus que están oprimiendo a la gente a través de la violencia, el narcotráfico, la criminalidad. Sabrían qué hacer. Entonces, el punto en cuestión es de que nos demos cuenta de que nosotros somos la pieza que Dios tiene para cambiar la situación de una nación. Si yo no logro entender eso como iglesia y como pastor, no hay esperanza para un país. Sencillamente no la hay. Yo les podría contar por horas lo que ha pasado en diferentes ciudades y países en estos 20 años, cuando la iglesia despertó a esta responsabilidad y dijo, vamos a hacer algo. Y cómo los cambios se han dado. Pero en tanto que la iglesia no recupere esta llave, la llave de la autoridad con entendimiento de cómo cambiar una situación, no hay esperanza para un lugar. Lamentablemente no la hay. En el Evangelio de San Mateo más adelante, cuando él está hablando con Pedro, es muy interesante. Mateo 6, 16, 18 y 19 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Este pasaje es muy tremendo, ¿sabe? Y si ustedes leen con detenimiento Mateo 16, van a darse cuenta de un diseño. El Señor se lo dice a Pedro.
No se lo dice a todos los discípulos, se lo dice a Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Porque cuando Jesús hizo una pregunta un poco antes, cuando él dice, ¿quién soy yo? Recuerden que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí le dice la gente, los discípulos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, en fin. ¿Por qué hace esa pregunta Jesús? Porque él no vino y dijo, oigan muchachos, ¿saben qué? Soy Jesús, el Mesías, por si acaso, sepa. Él no dijo eso. Y para este momento, Mateo 16, ellos al menos ya han caminado juntos 3 años, pero Jesús no lo dijo. Él estaba esperando que sea su Espíritu Santo quien les diera testimonio de quién era Él. Y luego Jesús les dice, entonces, bueno, ok, entiendo que la gente no sepa quién soy yo. ¿Ustedes lo saben? Y saben qué es lo sorprendente, que ninguno de los discípulos sabe. Solo Pedro abre la boca y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a consecuencia de eso, es que Jesús le dice esto. Y luego le dice, y tú eres Cefas, ¿verdad? Pero ahora eres Pedro. Él le dice, esto no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre. La autoridad viene como consecuencia de una revelación de Cristo. Cuando una persona conoce a Cristo como su Salvador, gana un nivel de autoridad, sin duda. Ahí está Juan 1, lo que hemos leído, verso 12. Cuando uno tiene una revelación de Cristo en su posición de gobierno, tiene otra unción de autoridad. En pocas palabras, la autoridad es progresiva de acuerdo a la revelación que tenemos de Dios. Si para mí Dios es Salvador y nada más, yo tengo un nivel de autoridad que no es suficiente para transformar. Ese es el punto. Hay un pasaje que para mí es realmente crucial entender y les pido que por favor no me quiero extender, estoy yendo lo más rápido que puedo. Espero que el desayuno se extienda lo más posible hasta poder terminar esta enseñanza. En el Evangelio de San Juan, solo para ambientar un poco este pasaje, eh, Jesús ha sido apresado y lo llevan frente a Pilato. ¿Recuerdan el pasaje, cierto? Y Pilato le pregunta muchas cosas y Jesús no responde nada. Hasta que Pilatos habla de autoridad. Qué interesante, ¿no? Pilatos le dice, ¿no me dices nada a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para matarte, para librarte? Y ahí Jesús habla. Cuando él menciona la palabra autoridad, es que Jesús responde. Y miren lo que Jesús dice. Pilatos entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Respuesta de Jesús, verso 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Pregunta, ¿por qué era necesario que Judas entregue a Jesús? ¿Recuerdan que lo entregó? La madrugada de ese mismo día, cuando Jesús estaba en Getsemaní, apareció Judas con un montón de soldados, le dio un beso en la mejilla y lo entregó. Pregunta, ¿por qué no lo pudieron coger ellos antes? Si ustedes leen los evangelios van a darse cuenta que trataron de apresar a Jesús más de una vez. Mandaron los fariseos o los sacerdotes del templo, mandaron a los guardias para arrestar a Jesús. Y cada vez que los mandaban, los guardias no se atrevían a hacerlo. Se quedaban paralizados escuchando a Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad para tocarlo. Ahora, ¿quiénes tenían autoridad para entregar a Jesús? ¿Recuerda este versículo?
¿Quiénes recibieron autoridad? ¿Los discípulos? Exactamente. Ellos recibieron autoridad. En pocas palabras, las únicas personas que podían entregar a Jesús a Pilatos eran aquellos que habían recibido la llave de la autoridad. Y Jesús no le dio autoridad a Pilatos, no le dio autoridad al Sanedrín, no le dio autoridad al sumo sacerdote, le dio autoridad a sus discípulos. Entonces, en rigor, era necesario que uno de los discípulos lo entregara. Por eso es lo que Jesús dice aquí. Ninguna autoridad tendrías sobre mí. Está hablando al representante de César, del emperador del reino más grande de ese tiempo. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiere sido dada de arriba. Principio, toda autoridad viene de arriba. Por eso el que me entregó a ti, Judas, tiene mayor pecado. Aquí claramente Jesús nos muestra de que fue Judas el que lo entregó y que gracias a la autoridad que Judas tenía es que él puede ser apresado. ¿Se dan cuenta ustedes de que a Jesús le importa muy poco enfrente de quién está? No le interesa si es el procurador, si es César, quien sea. Para él, ellos no tienen ninguna autoridad, porque Dios no se las dio. Dios le da autoridad a su iglesia. ¿Se han preguntado ustedes por qué cuando viene la época electoral los políticos quieren ser invitados por pastores? ¿Por qué buscan a los pastores de las iglesias más famosas para que oren? ¿Por qué lo hacen? ¿Por votos? Si somos honestos, el porcentaje de la población evangélica que vota es mínimo. Esto es estadística. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué votan? ¿Por qué los buscan? Para poder gobernar se necesitan dos cosas. Se necesita poder y se necesita autoridad. Son dos principios diferentes. El poder se recibe por el voto popular. En pocas palabras, el tener una mayoría en la votación o gente que apoye un partido político les da poder. Pero el poder es diferente a la autoridad. Le voy a dar un ejemplo. Piense por un momento en un camión de alto tonelaje, con muchas ruedas, con un motor inmenso, que viene bajando por una calle. Y en la esquina de la calle hay un policía. El camión tiene poder, pero el policía tiene autoridad. Es decir, el camión tiene tanto poder que puede pasarlo por encima al policía y matarlo. Pero el policía tiene autoridad, tiene un uniforme. Si el policía levanta la mano, el camión con todos los tonelajes, con todo el tonelaje que tiene y con todos los caballos de fuerza que tiene, debe frenar. Ahí está el poder y ahí está la autoridad. El voto popular da poder, pero no les da autoridad. ¿Cuántos, cuántos políticos que son elegidos democráticamente no pueden terminar su gestión? Piensen ustedes en el vecino Ecuador, o Perú, perdón. Vean ustedes cuántos presidentes han cambiado en 5 años. Y quiero decir, ellos subieron con voto popular, ellos tuvieron poder, pero por alguna razón no tienen autoridad. Entonces, muchas veces en época electoral, pues los políticos buscan a los pastores para que les oren. El pastor se siente re importante porque un político lo visitó al culto y todos los hermanos se ponen muy emocionados, va a recibir a Cristo. Pero en realidad lo que él está buscando es algo muy sencillo, es autoridad. Después de que pase la época electoral, no va a volver a pisar la iglesia. Entonces, menciono esto y lo hago con mucho respeto, en el sentido de que tenemos que entender que Dios quiere gobernar su creación ahora, hoy, a través de la iglesia, como lo hizo a través de Adán, como lo hizo a través de Noé, como lo quiso hacer a través de Abraham, ahora lo quiere hacer a través de la iglesia.
Por eso en Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dice que toda autoridad, toda potestad le ha sido dada a Él. ¿Y qué ha hecho Él con esa autoridad? La dio a la iglesia. ¿Para qué? Para ir a las naciones. ¿Solo ser cristianos? ¿Solo ser discípulos? No, para hacer todo lo que Él quiso hacer, que está expresado en Génesis 1:28. Por eso Cristo es llamado el postrer Adán, porque el primer Adán falló. Cristo es nuestro postrer Adán, de Él somos tomados, de su costado fue tomada la iglesia como del costado de Adán fue tomada Eva. Cristo muere en la cruz, no solo para salvarnos, hermanos. Él muere para varias cosas y resucita. Le menciono algunas de ellas muy rápidamente. Cuando Él muere y resucita, nos devuelve la autoridad y el gobierno, lo que acabo de leer, Mateo 28, 18 y 19. Él nos devuelve la salvación que la habíamos perdido mediante su propia sangre, Apocalipsis 5:9. Nos trae la imagen del hombre celestial, Primera de Crónicas 15:49. Nos da la capacidad de ser fecundos otra vez, Juan 15:8. ¿Se acuerdan ustedes que Dios creó al hombre para que sea fructífero? Jesús dice en Juan 15:8 que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, Dios se glorifica cuando nosotros somos gente fructífera, cuando nos va bien en todo. Nos devuelve la gloria, Juan 17:22, la gloria que perdió Adán. Dice, la gloria que me diste les he dado. Eso está en la oración del huerto. Libera los ministerios que estaban capturados. Efesios 4:8 dice que subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego habla de los ministerios. Nos da acceso a la esfera celestial. Hebreos 10, 19 y 20 dice que hay un camino vivo y nuevo que nos abrió a través de su cuerpo, es decir, de su propia sangre. Hermanos, estos son algunos aspectos que Jesús hizo con su muerte y su resurrección, y ustedes los conocen perfectamente. Si ustedes se dan cuenta, muchos de estos aspectos tienen que ver con ese versículo de Génesis 1:28, cuando Dios le habla al hombre para que él sea fructífero, fértil, en fin, todo aquello que él esperaba que Adán sea. En el libro de Efesios, ya llegando a la parte final, les pido que tengan paciencia, por favor. En Efesios 1, dice algo muy tremendo Pablo, dice verso 20, la cual energizó a Cristo a levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Ahora miren, todos estamos de acuerdo que Él tiene todo principado, autoridad y poder y señorío, ¿verdad? Espero que estén diciendo amén al otro lado porque no los escucho. Pero bueno, y luego dice en el versículo 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Él no se quedó con esa autoridad. Él la dio a la iglesia. ¿Por qué la dio? Para que tengamos autoridad para ganar nuevos creyentes y cada vez tener más iglesias. No, hermanos. La Biblia dice que Él añadía los que iban a ser salvos cada día a la iglesia. No lo hizo por eso. Lo hizo para que podamos nosotros, con la autoridad que Dios nos ha dado, expresar a Dios en toda su riqueza, en toda su creación. Entonces, se darán cuenta ustedes que hay un desafío muy grande por hacer. ¿De qué depende
de que esto cambie. A ver, voy a ser muy directo, ¿sí? Em, yo crecí en un país que está muy asociado con el narcotráfico, Bolivia. Bolivia es conocido por la producción de la hoja de coca, ¿cierto? De la hoja de coca se saca la cocaína. Por muchos años, Bolivia ha sido tipificado como un país productor de hoja de coca y de cocaína. Ustedes saben que la hoja de coca es producida en su mayoría por pastores evangélicos. Probablemente no lo sepan, pero la verdad, hay miles de pastores en el campo que producen la hoja de coca. Claro, cuando uno habla con ellos, le van a decir que ellos no están haciendo cocaína, solamente producen la hoja de coca para consumo ritual, para medicinas, en fin. Pero todos sabemos que la coca excedentaria va hacia el narcotráfico. Entonces ellos dicen, yo no sé qué van a hacer con la coca, yo solo la produzco y la vendo. Punto. Por favor, no podemos engañar a Dios. Entonces, ¿cómo es posible de que los que no conocen a Dios, esos campesinos que no conocen a Dios y que producen hoja de coca, cómo ellos pueden dejar de hacerlo si los que conocen a Dios lo siguen haciendo? Em, en en la frontera, y hablo de Bolivia porque yo no conozco Ecuador como ustedes, así que hablo de un país que conozco bien. En la frontera entre Bolivia y Chile hay mucho comercio irregular, ilegal, es decir, muchas cosas de Chile por la costa pasan hacia Bolivia sin pagar impuestos, de manera trucha, como se dice, ilegal, contrabando. Entonces hay varias ciudades que son fronterizas, donde literalmente las iglesias viven del contrabando. Yo he estado en esas iglesias, yo he predicado, yo he visto a la gente trayendo ofrendas y diezmos en especies de cosas de contrabando. Y cuando yo hablaba con los pastores y les decía, pastor, tú tienes que enseñar que eso está mal. O sea, el contrabando no solo es ilegal, la constitución de este país prohíbe el contrabando. No solo eso, la economía del contrabando está destruyendo la economía de este país. Tú tienes que enseñar a que la gente no haga eso. ¿Saben cómo lo resolvieron? Muy fácil, no me volvieron a invitar. Es sencillo. Entonces, en el fondo, eh, es más fácil hablar de teología que hablar de mi responsabilidad personal. ¿Qué estará pasando en aquellas ciudades que son fronterizas con Colombia, en Ecuador? ¿Qué creen que está pasando ahí en este momento? ¿Qué está pasando hoy día en ciudades que están siendo golpeadas por el narcotráfico? Hermanos, este es un tema que si no lo quieren mirar hoy día, está bien, pero ¿saben qué? En algún momento lo van a tener que mirar, porque todo lo que está generando la industria de los cárteles no va a parar. Así como en el tiempo de Israel, los asirios eran un dolor de cabeza y ellos venían contra Israel, o los filisteos, cada vez que Israel quería cosechar, se levantaban los filisteos y Dios tenía que levantar un juez para enfrentarlos. ¿Saben qué? Hoy día los filisteos que tenemos son los cárteles de droga. Entonces, en este momento en Ecuador, por ejemplo, se están peleando los cárteles por el control del territorio. Por eso es que aparece gente muerta. Están matándose entre ellos. Unos están matando a otros cárteles. Pero cuando ya uno de ellos tome autoridad sobre un territorio, van a empezar a asediar a la gente. Van a empezar a pedir dinero, aún a las iglesias, a cambio de seguridad. Porque esto pasó en Colombia, pasó en Venezuela. ¿Ustedes creen que no va a pasar en Ecuador? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cuántos pastores van a tener la sensación de que tienen que darle dinero a los grupos irregulares para que no los secuestren?
Entonces creo que estamos en un momento, Ecuador está en un momento tan crítico de que lo que se haga hoy va a afectar los próximos 10 años de esta nación. Y eso, amigos, depende solo de ustedes, depende de los pastores. Repito, el presidente no puede hacer nada. Yo he hablado con presidentes y créanme que ellos no saben qué hacer con esto. He hablado con diputados, con senadores, con presidentes, con alcaldes, con gobernadores. No pueden hacer mucho. El sistema de corrupción del narcotráfico gradualmente va a corromper a la policía, va a corromper al gobierno, va a corromper a los políticos y tratará de hacerlo con la iglesia. En Venezuela le fue muy bien. ¿Qué va a pasar en Ecuador? Yo espero que ese día no llegue, pero si llegara, mi oración es que haya una iglesia preparada para decir, no pasarás. Vive Jehová, que aquí no pasarás. Bendito sea el Señor, pero tú no pasarás. No tiene más autoridad el pastor que tiene más gente bajo su cobertura. No tiene más autoridad el pastor que tiene más gente en la iglesia. La tiene aquel que tiene la imagen de Cristo dentro de él, desarrollada, formada, establecida. Esa persona tiene autoridad. La Biblia dice que es poderosa la oración del justo. ¿Sabe qué se requiere para que alguien sea llamado justo en los cielos? Esa es la oración. Y les muestro dos versículos para terminar, solo dos versículos. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean ustedes dos palabras interesantes, maduro y medida. La palabra maduro viene del griego teleios y significa completo. En su momento, Adán era la medida con la que Dios gobernaba, pero el pecado que comete Adán hace que se pierda la medida, se pierda la imagen. Eso provoca que él tenga incapacidad de gobernar la creación. Por lo tanto, la creación ya no puede ser medida. La palabra medida es metrón. De ahí viene la palabra metro. En pocas palabras, es el hombre maduro el que establece la medida, el metro. La palabra dominio, que ustedes se acordarán, la usamos en el hebreo es memshalá. Y memshalá significa regla, dominio, regla del reino o reinar o señorear. Esa palabra se deriva de mashal. Mashal significa regla también, tiene dominio, reina, gobernar, hacer gobernar para ejercitar el dominio. ¿Cuál es el concepto? El concepto de dominio se pierde desde la caída de Adán en el huerto. La medida de dominio se perdió. El hombre perdió su medida de gobernar. En pocas palabras, Dios mide las cosas a partir de su gente. ¿Se acuerdan de Noé? Noé fue la medida. Dios no puede mandar el diluvio sin que Noé se levante, porque un justo marcó la diferencia. En pocas palabras, Dios está buscando en Ecuador y en las naciones de la tierra una iglesia que esté a la medida de un hijo maduro. Si todos somos inmaduros, si no estamos a la medida, Dios no puede gobernar a través de nosotros. Por lo tanto, la situación alrededor de nosotros se desborda. Pero si nosotros somos adaptados, somos modelados por Dios, la imagen de Cristo crece, entonces Dios puede a través de nosotros afectar
todo lo que está alrededor nuestro. La palabra dominio tiene varios aspectos. Tiene que ver con estar bajo autoridad, pero a la vez tiene que ver con dominar internamente mis pasiones. Una persona que tiene el dominio de Dios sabe dominar sus pasiones. Esa persona puede también dominar espiritualmente a los principados y potestades. Y esta persona puede también dominar su ambiente externo, es decir, el entorno, la ciudad. Un Noé en Ecuador puede hacer la diferencia. Un Noé. Seguramente que puede haber un Noé en Quito. Seguramente que puede haber un Noé en Guayaquil. Tiene que haber un Noé en cada ciudad de Ecuador. Cuando esto se da, definitivamente Dios pone un límite a la tiniebla a través de nosotros. ¿Qué es lo que he hecho los últimos 15 años de mi vida? Ayudarle a la iglesia a entender cómo se recupera la imagen de Dios. Esa ha sido la razón por la que Él, el Padre, nos pidió salir de nuestra ciudad, dejar un ministerio precioso para tomar algo más grande. Ya no cuidar nuestra congregación, sino ayudar a otros pastores, iglesias, a que ellos puedan entender su responsabilidad en el territorio y cómo recuperar la autoridad que ellos han perdido. Mis hermanos, yo quiero terminar acá eh, haciendo básicamente un llamado a todos ustedes como hombres y mujeres de Dios a entender lo que está pasando en Ecuador y a entender la autoridad que Dios les ha concedido. Hoy día todavía tenemos libertad para reunirnos, para poder celebrar a Cristo. En muchos lugares ya no hay esa libertad. Todavía la cantidad de gente que muere por causa de su fe es muy alta en las naciones de la tierra. Ecuador es un país libre todavía hoy y queremos que siga siendo libre. Y yo pido a Dios que el Padre pueda revelar en ustedes cada vez más la condición real del Ecuador y pueda revelar todo lo que Él ha hecho para que ustedes puedan levantarse como Noé en sus ciudades, en sus vecindarios y poner un límite al destructor, que así como están dando su vida al Señor, predicando, cuidando a las ovejas, sus ojos hoy día se levanten para mirar la ciudad, el clamor de la ciudad, el quebranto de la ciudad aterrorizada por la sangre, por la violencia. En este día yo oro al Espíritu Santo para que Él pueda ayudarles a reconocer todas las herramientas que Él ya ha puesto en ustedes para poder cambiar cualquier ambiente. Pido al Señor en el nombre de Jesús que su gracia se multiplique sobre ustedes de manera poderosa, trayendo una revelación de Él gobernando las naciones de una forma diferente a la que quizás hoy día tienen, y que la multiforme sabiduría de Dios sea predicada a los principados y potestades sobre el Ecuador para la gloria de Dios. Bendigo a las personas que han estado sintiendo en su espíritu en este tiempo esa incomodidad de tener que hacer algo, de querer hacer algo, al darse cuenta de que las cosas no están bien. Y les digo, eso que sienten es del Señor.
es del Señor. Prepárate, prepárate para estar en el lugar correcto, en el momento correcto y en la condición correcta, porque tú eres importante para tu país y para las generaciones que están detrás de ti. Oro por aquellas personas que, aún sirviendo a Dios y conociéndole, están caminando en malos caminos, están atados a cosas vergonzosas. Y oro para que puedan ver la gracia de Dios soltándose sobre ustedes como un río y puedan encontrar libertad de cosas que ni siquiera se animan a hablar a otros. Y para que la autoridad que Dios les ha dado se incremente y puedan poner límite a todo pecado que asedia, para que el nombre del Señor sea glorificado en sus vidas y para que la tierra del Ecuador sea sanada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les agradezco mucho por haberme invitado a compartir con ustedes. Espero algún rato conocerlos personalmente. Entre junio y julio, Dios mediante, vamos a estar en Manta, Ecuador. Espero poder verlos algunos allá. Y pastores amados, atento a lo que yo pueda hacer para ayudarles. Lo digo con mucha humildad y respeto. Si algo podemos hacer, va a ser un privilegio. Va a ser un privilegio. Hay algunos pastores con los que ya estamos trabajando en Ecuador hace un tiempo. Juan es uno de ellos, allá en Quito. Em, no es fácil porque nuestra carga no es otra que la nación sea guardada. Es nuestra única carga, que lo que Dios quiere hacer con el Ecuador no se pierda y se cumpla. Y, y bueno, y si más adelante podemos verlos otra vez, será un privilegio. Juan tiene mi contacto, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Si no hay más, me despido, les doy la palabra a ustedes allá en Quito. Es lo precioso del Evangelio. Yo me acuerdo cuando, ¿qué? Hace unos 40 años atrás, tal vez uno era joven, la adolescencia, la juventud, y a veces decían la gente de afuera, qué aburrido es el Evangelio. Ok, pastor, acá, ok. Pastor, queríamos saber que cuándo va a dar la escuela, decía en Manta tal vez, o aquí en Ecuador, que nos aclare esas fechas, por favor, pastor. Sí, con la bendición del Señor vamos a estar en el mes de junio en Manta. Es un lugar que hemos visitado ya varias veces, no simplemente porque es un lugar un poco apartado en general, sino porque el Señor nos pidió trabajar frente a las aguas. Hay un principio estratégico de Dios ahí y también por la deliciosa comida manteña. No, eso no es tan importante, aunque sí es importante. Pero sí, las fechas exactas no las tengo en este momento, pero con mucho gusto se las hago llegar. Y sí, obviamente también es nuestro corazón poder estar algún rato en Quito. Yo nunca he estado en Quito, más allá de una conexión aérea nada más, pero va a ser un privilegio poder estrecharle las manos y conocerlos personalmente. Y yo les hago llegar la fecha a través de Juan en unos días y pues están más que invitados para poder conocernos. Amén, amén, amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias, gracias. Ha sido de mucha, mucha bendición. Lo guardamos en nuestro corazón y creo que Dios nos ha hablado hoy.
de cosas que tal vez están ahí, pero que no nos dábamos cuenta. Y sí, en verdad, en la iglesia que yo pastoreo, ya hay algunas personas que se han acercado, o hay algunos hermanos que tienen negocios y que se han acercado a esas famosas vacunas. Y al inicio eran solamente $20, después ya les pedían 50 y ahora ya están en $100 mensuales. No es que van a parar ahí nomás. Y a veces nos decimos hay que orar, y es verdad, la oración tiene poder, pero esto nos va a ayudar para tomar autoridad. Creo que ha llegado el momento más hermoso de esta mañana. Comer, no. Ofrendar. Quiero invitarle a la pastora Mireya, venga para acá, pastora Mireya, a orar. Póngase de pie, porque de pie es más fácil. Amén. Le doy el palabra. Que ore la pastora y le doy el micrófono. Ok. Bueno, queremos despedirle al pastor y darle un fuerte aplauso. Todos los hermanos. Y va, amén. Gracias, pastor. Gracias por todo. Amén. Levante sus manos hacia arriba. Mueva la muñeca así. Mueva bien, haga ejercicios. Los varones al bolsillo, las mujeres a la cartera. Hora de ofrendar, de sembrar. Pastora Mireya. Gracias. Cerremos nuestros ojitos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias porque traes la provisión, Señor, para nuestra vida día a día. Tu palabra dice que no hemos visto al justo desamparado y menos tu descendencia que mendigue el pan, Señor. Pues siempre traes la provisión a la mesa, Señor, a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque esta ofrenda, esta bendición que recogemos es para tu gloria, Señor. Es para extensión, Señor, de la comunión, de la bendición pastoral, Señor. Gracias. En tu nombre, bendito Padre Celestial. Queda en bendición, Señor, nuestra vida, nuestra finanza, Señor, y nuestro bolsillo en bendición, Padre. Para tu gloria y alabanza, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Dice la palabra del Señor: